Hola chicos, soy la profesora Viviana Schiavacase y en este video vamos a tratar lo que corresponde a valores extremos de una función. ¿Qué se define o qué se entiende por valores extremos? Corresponde a aquellos valores en el dominio donde la función alcanza máximos o mínimos. En la palabra máximo o mínimo es muy amplia, entonces vamos aquí con un ejemplo vamos a ir definiendo a qué máximo y mínimo estamos hablando y cómo se analiza desde el punto de vista función, a qué corresponde un máximo, cuál es el valor máximo o viceversa lo mínimo. Por ejemplo, esta función que tenemos acá esbozada es una función que tiene un dominio definido. Aquí es una función, vamos a llamar acá una función, por llamarle un nombre h, o la función h de x igual a h de x, para efectos nuestros. La función h mayúscula, la definí así para no coincidir con los valores del dominio. Si usted analiza esta función desde el punto de vista gráfico, es una función que viene decreciendo, decrece como una línea recta, llega a un valor donde x es b, entonces aquí uno puede empezar a dar imágenes. Cuando x es b, acá tenemos entonces nosotros la imagen bajo la función h, que sería h evaluado en b, ¿cierto? Y después la función crece, decrece, llega aquí antes de decrecer, crece y aquí del punto de vista intuitivo llega como a una imagen máxima, pero solamente dentro de su crecimiento y después de decrecimiento. Una función que crece y después decrece, ese concepto vamos al tiro de incorporarlo acá. Si crece y después decrece, aquí hay un punto que lo voy a marcar en cuestión donde aparentemente alcanza una imagen máxima. Después vamos a hablar de valor máximo. Igual que cuando la función venía decreciendo, llegó a un punto y después creció. Aquí es una recta, aquí es una función que crece con cierta curvatura, con cavidad, y también tiene su imagen acá en h en b. Entonces, este punto que estoy viendo acá, que sería para xb la imagen h de b, ese valor ordenado, corresponde la función a un valor mínimo. Por lo tanto, tenemos que en todo este trazado crece, decrece, hay un máximo, vuelve a decrecer y aquí vamos a marcar más o menos la altura de este xc. Aquí hay una imagen, vamos a proyectarla a la derecha acá en la ordenada, es la función h evaluada en c, que es justo aquí. Ahí correspondería más o menos a un valor mínimo y nuevamente la curva crece y decrece. Y aquí tenemos otro punto donde para este x en d correspondería h evaluada en d. Este valor de aquí sería como un máximo en la función. Y después la función decrece y nuevamente tenemos acá un valor para el xe, marquemos ese punto, donde su imagen va a ser acá, a ver si nos cabe acá chiquitito, va a ser la función h evaluada en e, y eso corresponde a un mínimo. Y después la función acá, del punto de vista de intuición, va creciendo, o creemos que va creciendo, porque no sabemos más, solamente entre a y f. Ahora, la condición para hablar de máximos y mínimos en una función, primero, la función tiene que ser para funciones continuas. Continuas solamente. Funciones continuas. La continuidad nos garantiza a nosotros que en el tramo en que yo estoy analizando máximos o posibles mínimos, todos los puntos estén bien definidos, es decir, no haya ni vacíos, no hayan saltos o asíntotas, función continua. Entonces, en esta función continua que estamos aquí viendo, que ya la estamos solamente conversando un poco de ella, podemos ya distinguir al simple vista dónde hay máximos y mínimos. Entonces uno se pregunta, desde el punto de vista funcional, ¿dónde la función h, que se llama h, tiene mínimos? ¿Dónde hay mínimos? La pregunta es ¿dónde? No pregunté cuál es el valor mínimo, dije ¿dónde h tiene mínimos? Ya, para responder a esta pregunta de dónde, tenemos que pensar en el dominio. Aquí el concepto de dominio. El dominio de la función. El dominio de esta función, el dominio
de la función h, así como está graficada, corresponde al intervalo desde el valor cerrado, desde la abscisa A hasta este valor que se denomina f, cerrado. Todos los puntos están bien definidos. Aquí hay un punto de coordenadas, en este caso, abscisa es f, la componente x, y la ordenada bajo h es h evaluado en f. Es un nombre que tiene. Y lo mismo acá, para A, este punto va a ser la abscisa A y su ordenada bajo h va a ser h evaluado en A, par ordenado. Entonces tenemos los puntos más importantes bien definidos. Entonces yo pregunté, ¿dónde tiene mínimo? Para responder eso, miramos en el dominio. ¿Para qué valores de x? Las imágenes que uno ve alcanzan mínimos. Recuerden que dijimos que mínimos, solo mínimos, y esos mínimos que vamos a tener que ponerle apellido, son mínimos locales, no absolutos. Va a haber un concepto que vamos a explicar después. Locales dentro de una localidad o una vecindad. Entonces, si uno mira acá la función, desde que comienza su trazado desde A, h de A, la función decrece, después crece. Entonces, ¿dónde alcanza un mínimo para el dominio? Sería en x igual b. Por ejemplo, ¿dónde más veo otro mínimo? Bueno, después la función crece, aquí tenemos como posible máximo, decrece, y justo llegamos a esta imagen h de c. Pero ¿dónde está el mínimo del dominio? Está en x igual c. ¿El dónde está? Lo mismo para acá. La función crece, llega a un máximo, no me interesa todavía preguntar eso, después lo pregunto. Y aquí vuelve a decrecer, llega a un valor mínimo y crece de nuevo. Decrece y crece. Por lo tanto, ¿dónde hay otro mínimo? En este caso, en x igual e. Para esos tres valores de x hablamos de mínimos locales, porque está dentro de una vecindad, porque son muchos mínimos. Después vamos a hablar del concepto absoluto, que tiene que ver con el menor o el mayor de todos. Lo absoluto es, desde el punto de vista con un universo definido, lo más grande o lo más chico del punto de vista numérico. La pregunta fue ¿dónde? Ahora yo voy a preguntar ¿cuál o cuáles son los valores mínimos de la función h. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los valores mínimos de h? Del punto de vista valor mínimo, tenemos que pensar ya no en el dominio, sino que yo para buscar estos valores mínimos, estoy pensando en el recorrido o en las imágenes. Imágenes o recorrido. Entonces, si quiero hablar de dónde la función tiene un mínimo, es el dominio. ¿Y cuál es el valor mínimo? Voy a la imagen. Entonces, ¿dónde alcanzo en este caso? ¿Cuál es el valor mínimo? El valor mínimo, si el mínimo estaba en B, en XB, era ¿dónde? Falta el acento ahí. El valor mínimo va a ser la función h evaluada en B, es decir, h de B. Ese es un valor mínimo. Entonces, ¿dónde hay un mínimo? En XB. ¿Cuál es ese valor mínimo? H de B. ¿Dónde hay más? O sea, ¿cuáles más hay? Quiero decir, no dónde. ¿Cuáles más hay? Hay valores mínimos, h de B es 1, perdón, h de B. Después, otro valor mínimo era cuando el x valía c, sería h evaluado en c. ¿Dónde más tenemos para alcanzar los mínimos? Acá en máximo, acá en h de e. O sea, el conjunto de las imágenes. Ahí tenemos los valores mínimos. Y la pregunta la formulamos de nuevo. ¿Dónde h tiene máximos? Y también vamos a responder lo mismo, a colocar la misma expresión, locales. ¿Dónde hay máximos locales? Es decir, ¿dónde alcanza el máximo? Y vuelvo a hablar del dominio. Entonces, máximos, a ver, podríamos decir que hay un máximo, pero
no sabemos lo que pasa antes de A porque la función viene aparentemente decreciendo. Dijimos que máximos locales tenía que ver cuando la función viene creciendo y decreciendo. Por lo tanto, no puedo considerar este valor para algo local, no tengo información. Sin embargo, acá la función decrece hasta B y después de B vuelve a crecer. Y aquí al crecer, aquí marcamos un puntito que sería donde habría un máximo local y tendríamos que agregarle un valor acá que no está definido. Supongamos que coloquemos el valor G para hacer otra letra. Entonces, en G, en XG, aquí hay un máximo. Este punto, para no rayar acá, las coordenadas son G, H evaluado en G. Por lo tanto, ¿dónde hay un máximo? En X igual G. ¿Dónde más vemos un máximo? Acá ya vimos que había un mínimo. Acá hay otro máximo. ¿Dónde sería? Punto y coma en X igual D. D hay otro máximo. Y solamente tenemos eso, porque cuando llegamos a F, la función va creciendo, pero no sabemos si después continúa creciendo infinitamente o decrece. Luego solamente tenemos dónde hay máximos en solo dos valores. Y la última pregunta que vamos a responder es ¿cuál es o son, ¿cierto? El o los, porque falta colocar ahí eso, valores, puede ser valor o valores, máximos para F, o para H. Máximos de la función H. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es o son los valores máximos de H? Bueno, ¿cuáles son las imágenes asociadas al dominio? En este caso va a ser valor máximo de H alcanza un máximo en H evaluado en G, ese sería el valor máximo de la función como imagen, donde hay otro máximo aquí en D, que sería H evaluado en D, que aparece allí, y tenemos en este caso dos valores máximos. ¿Qué nos está faltando? Solo terminar una idea. Dijimos que esto eran máximos mínimos locales. Vamos a hablar del concepto que me falta agregar, máximos y o mínimos absolutos, en mayúscula, absolutos. El plumón hace mucho ruido. Máximos absolutos. Entonces, la palabra absoluto tiene que ver con tener un cierto dominio. Si la función ya tenemos su dominio es de A, F. En este dominio, la pregunta que vamos a hacer, ¿dónde la función alcanza un máximo absoluto? En un dominio total. Bueno, nosotros tenemos solamente, por ejemplo, máximos locales. Máximos locales en G y en D, por ejemplo. Entonces yo quiero responder ahora por máximo, y no es máximos, máximo absoluto. Absoluto. Y además tenemos que responder por un mínimo absoluto. Máximo y mínimo absoluto. El absoluto es solamente un valor. No existen dos máximos absolutos en una función continua. Y tampoco hay dos mínimos absolutos. Es uno solo. Es el mayor valor. Puede ocurrir que ante igualdad de imágenes tengan la misma imagen, pero como valor numérico es el valor máximo o mínimo absoluto. Ya, respondamos la primera pregunta. Máximo absoluto, considerando todo el dominio, desde A hasta F. Si usted observa la función y compara los máximos locales que tenemos, que era H de G, que tenemos acá, y el otro era H en D. Bueno, H de G y H en D, H de G y H de D, sí, he dicho bien. Estos dos valores son prácticamente con imágenes muy similares, la altura. Aparentemente H de G es un poquito más grande que H de D, pero son absolutos, o sea, son locales. Pero si usted observa las imágenes, ¿dónde usted ve una imagen la mayor de todas? En este caso, si observamos con los extremos de la función, tomando en cuenta el dominio, porque para los absolutos se toma en cuenta el dominio, la imagen mayor que hay entre A y F para ese dominio sería en este caso H de A. H de A es el valor mayor como imagen que tiene la función. Luego el máximo absoluto sería H evaluado en A. Y recuerde que H de A nunca lo consideramos para algo local, pero como está dentro del dominio
y aquí se ve gráficamente que es la imagen mayor que alcanza, va a ser el máximo absoluto. Lo mismo con el mínimo absoluto. Mínimos locales los tenemos acá. H en B, H de B, que estaría acá, por aquí, H de B, ahí. Tenemos H de C, mínimo local, y tenemos H en E, que está acá. De esas tres imágenes, ¿cuál es? Ah, y además el dominio de la función. Si consideramos el dominio de la función, H de A es máximo absoluto, ya lo vimos, y tenemos que evaluar H en F, que alcanza una cierta imagen. Pero de todas estas imágenes, considerando todas las que hay, ¿cuál es la imagen menor de la gráfica? Sería en este caso H evaluada en C. Es la imagen menor que alcanzan de todas las imágenes. Y ese es el mínimo absoluto, H evaluado en C. Por lo tanto, cuando hablamos de valores máximos mínimos locales, podemos tener más de una respuesta, porque depende de que la curva crezca o decrezca. Y si hablamos de máximos o mínimos absolutos, solamente va a haber una única solución, considerando en este caso el dominio de la función.